Muy buenos días. Con la presencia en línea de los señores diputados y señoras diputadas, en quórum reglamentario declaro abierta la sesión de tablas del día de la fecha bajo la modalidad semipresencial. Corresponde izar las banderas nacional y provincial a la diputada Verónica Valverde y al diputado Mario Vadillo, a quienes invito a cumplir su cometido, y a los demás legisladores y legisladoras a ponerse de pie. Por secretaría se tomará nota de los diputados y las diputadas conectados a los efectos de computar la asistencia. Estando todos los diputados en línea, continuamos con la sesión. Por actas. Por secretaría se dará lectura a las actas. Acta número 11 de la 10ª sesión de tablas del periodo ordinario correspondiente al 180 periodo legislativo anual de fecha 8 de julio del 2020. En consideración, el acta enunciada. Aprobada. Pedidos de licencia. Por secretaría me informan que no existen pedidos de licencia. Resoluciones de presidencia. Por secretaría se dará lectura de resolución número 04 para su ratificación. Resolución 4 de Presidencia. Se pone en consideración en general y en particular. Por favor, sírvanse votar por el chat. Aprobada. Se dará cumplimiento. Pasamos al tratamiento de los asuntos centrados. Tienen la palabra los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Jorge López. Gracias, señor presidente. Es a efecto de solicitarle que se omita la lectura de los asuntos entrados, debido a que todos los legisladores tienen los mismos en formato digital. Se pone en consideración la moción del diputado López. Aprobado. Pasamos al orden del día. Pasamos al punto A, preferencias con despacho de comisión. Por secretaría me informa que no existen preferencias con despacho, por lo cual pasamos al orden del día. Pasamos al punto B, los que por secretaría se dará lectura. Despacho número 59, expediente 75-135, es un expediente con despacho de la Comisión de Cultura y Educación, proyecto de ley, autoría de la diputada Salomón, implementando las asesorías de salud integral en los establecimientos de enseñanza secundaria obligatorias dependientes de la Dirección General de Escuelas. Tienen la palabra los señores diputados, tiene la palabra la diputada Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Quería informar, conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, que solicitamos se postergue el tratamiento del mencionado expediente por una semana. Muchas gracias, diputada. Se pone en consideración la moción de la diputada Rodríguez. Por favor, voten en el chat.
Aprobado. Por secretaría se dará lectura al siguiente despacho de comisión. Despacho número 60, expediente 77-310, es un despacho de la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos, proyecto de resolución, autoridad del diputado Mastruc, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre diversos puntos relacionados con las posibles causas de mortandad de los peces del embalse Ñubil. Tienen la palabra los señores diputados. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, ponemos en consideración el despacho. En consideración, en general y en particular, por favor, voten en el chat. Aprobado. Se dará cumplimiento. Los siguientes expedientes cuentan con despacho de archivo, por lo que se tratarán en conjunto. Despacho número 61, expediente 73-210, es un despacho de la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos. El despacho número 62, expediente 74-331, también tiene despacho de la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos de archivo. El despacho número 63 es el expediente 68-147, también cuenta con despacho de la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos, girando al archivo. El despacho número 64 corresponde al expediente 64-622, es un despacho de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, también es girando al archivo. El despacho número 65, expediente 73-842, es un despacho de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, también es girando al archivo. El despacho número 66 corresponde al expediente 77-324 del 20, es de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, también es girando al archivo. Tiene la palabra la diputada Mercedes Llano. Gracias, señor presidente. Es para dejar constancia de mi voto negativo al expediente 74-331, que prevé la remisión de un proyecto impulsado por el exdiputado Marcos Niven, orientado a la creación de una agencia de protección ambiental. Muchas gracias, diputada. Si ningún otro diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, ponemos en consideración los despachos. En consideración, en general y en particular, por favor, voten en el chat. Aprobado. Se dará cumplimiento. Tiene la palabra el diputado Mozo. Gracias, señor presidente. Para dejar constancia de mi voto negativo al envío de archivo del expediente 74-331. Muchas gracias, diputado. Gracias, señor presidente. Ahora pasamos a los asuntos fuera del orden del día. Por secretaría se dará lectura a los expedientes acordados en la Comisión de Labor Parlamentaria para su tratamiento. Expediente 76-623 y sus acumulados es un proyecto de ley venido en revisión del Senado, mediante el cual se adhiere a la Ley Nacional 27401, régimen homogéneo y coherente de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas. Tiene la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. Es a efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 76-623, que es el que acaba de leer la Secretaría, y a su vez solicitar la desacumulación del expediente 73-905 del exdiputado Pablo Priore, actual senador. Muchas gracias, diputado. Se ponen en consideración ambas mociones. Por favor, voten en el chat. Aprobado. Sigue en el uso de la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. Debido a que ya estamos en el tratamiento del expediente, solicito que la Cámara se constituya en comisión y adopte como despacho del cuerpo el texto con las modificaciones que obran en Secretaría. En consideración la moción del diputado López, por favor, voten en el chat.
Aprobado. Tienen la palabra los diputados y las diputadas. Tiene la palabra el diputado Jorge Difonso. Muchas gracias, señor presidente. Referido a este expediente 76.623, que es la media sanción que viene de la Cámara de Senadores respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hemos trabajado en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en una forma participativa, amplia, y que realmente nos ha llevado a la conclusión de proponer a la Cámara algunas modificaciones puntuales respecto a la media sanción que viene despachada por el Senado de la provincia. Todos sabemos que la discusión acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la doctrina argentina ha dividido y ha generado numerosas discusiones, polémicas, pero tanto la jurisprudencia como la doctrina fueron marcando la tendencia a atribuir responsabilidad penal a estas entidades, cuestión que quedó prácticamente definida con la sanción de la ley 27.401 hace un par de años, y en esta ley se pidió a las provincias adherir a la misma, ¿no? Ya que establece determinadas pautas a las empresas, a las personas jurídicas, para contratar con el Estado Nacional en el caso de la ley nacional. Nosotros con esta ley estamos adaptando esa legislación nacional a la aplicación en la provincia de Mendoza, de manera tal que los organismos provinciales, entes autárquicos y municipalidades también van a tener que requerir a estas personas jurídicas una serie de puntos para realizar contratos con la administración pública provincial. Es una ley que apunta fundamentalmente a aportar transparencia a las contrataciones con el Estado, directamente apunta contra la corrupción y ha sido una legislación de vanguardia en el país. Yo quiero destacar, señor presidente, que, como le decía al principio, en esta ley hemos trabajado en la Comisión de Legislación en forma bastante amplia y participativa, tanto dentro de la comisión como con asesoramiento o aportes externos. Tal es el caso del Laboratorio de Transparencia de la Universidad de Mendoza, que ha realizado un importante aporte para rever una parte del articulado que venía de la sanción de la Cámara de Senadores. Hemos consultado a profesionales que se han especializado y han realizado maestrías y doctorados en el tema, los cuales también han hecho un aporte muy significativo. Hemos consultado también a gente integrante del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza, que son en definitiva quienes van a tener a su cargo la aplicación de esta normativa, y distintos actores de la Cámara de Senadores que estuvieron en la discusión cuando se aprobó allí esta media sanción, de manera tal de que si nosotros hoy podemos avanzar en esta propuesta de modificación, estimamos que en el Senado van a poder darle tratamiento y una aprobación rápida para que la provincia de Mendoza pueda también contar con esta herramienta poderosa en la lucha contra la corrupción, estableciendo fundamentalmente en las personas jurídicas que contratan con el Estado distintas características, como puede ser, por ejemplo, el programa de integridad que se le solicita, en donde apunta fundamentalmente a que tanto los directores, los administradores o los empleados de las personas jurídicas tengan que cumplir una serie de protocolos a los efectos de evitar actos ilícitos y demás. También se garantiza los canales de denuncia internos que tienen que ver, la protección de los denunciantes. También hace una expresión puntual respecto de las transformaciones que pueden tener las personas jurídicas o cuando participan en conjunto como UTE en las distintas licitaciones o contrataciones públicas.
Es decir, señor presidente, esta es una adaptación de la Ley Penal Nacional a la provincia de Mendoza, que sería una herramienta muy importante para nuestra provincia. Y en esto, presidente, quiero destacar la apertura que han tenido todos los bloques, el aporte, se ha priorizado el trabajo en equipo y escuchando a los que realmente entienden en la materia, y creo que hemos podido obtener un despacho que mejora el que viene del Senado para que la provincia tenga una ley de vanguardia en la lucha contra la corrupción y aportando a la transparencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Reche. Gracias, señor presidente. Bueno, brevemente, y para completar la excelente explicación que dio el miembro informante respecto a estas modificaciones que vamos a articular a la media sanción que viene del Senado, quería hacer algunos agregados. Tengamos en cuenta que la ley original, o el proyecto original que venía con su acumulado, es mucho más, es bastante superador al que originalmente se presentó en la Cámara de Senadores, donde simplemente implicaba una adhesión a la ley nacional, a esta ley nacional que empieza a reconocer la responsabilidad de las personas jurídicas privadas. Esto es un gran avance porque vamos a adaptar y a reconocer, como bien digo, esta responsabilidad independientemente cuál fuera el capital social que integre a las personas jurídicas, independientemente si tienen participación estatal o fines de lucro o no tienen fines de lucro, es un gran avance con respecto a la consideración de las responsabilidades penales. Quiero resaltar también, como ya lo hizo el miembro informante, la gran labor que se realizó en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales a través del presidente, y los distintos actores que enriquecieron esta media sanción y que la verdad que permite hacerla más integral y de aplicación efectiva, teniendo en cuenta que lógicamente tenemos una disparidad con respecto a la ley nacional en cuanto a montos de contratación de obra pública, de concesiones, de cualquier contratación que haga cualquiera de los tres poderes del Estado, que a ellos incluye, es decir, cualquier persona jurídica que vaya a contratar con cualquiera de los tres poderes del Estado, entes descentralizados y autárquicos, van a quedar comprendidos hoy como regla en la aplicación y vigencia que va a tener las modificaciones que hoy le vamos a hacer a la media sanción. El proyecto consta de dos partes, uno es para la aplicación antes de la contratación, que es a modo de generar toda la prevención en futuros casos de corrupción, puntualmente, que se contemplan, ya bien lo dijo el miembro informante, con la ley de responsabilidad penal, la ley nacional, la 27401, ciertos delitos que se pueden cometer contra la administración, contra el Estado, es decir, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito de funcionarios, demás delitos donde puede estar vinculado, y en este caso a través de personas jurídicas. La segunda parte del articulado implica la adaptación y modificación a nuestro Código Procesal Penal, bien digo, en todas sus etapas, desde su inicio de la investigación penal preparatoria, la forma de notificar, es decir, genera una adecuación teniendo presente que hoy no solamente vamos a realizar una investigación penal contra una persona física, humana, sino también contra una persona jurídica. Entonces, en este sentido, el articulado que determina la media sanción y que también se han efectuado algunas adaptaciones y correcciones en cuanto a técnica legislativa, que también quiero resaltar también la labor de uno de los asesores y de todo el equipo de asesores de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que permiten también generar esta mejora. En ese aspecto, como bien digo, se modifica y se adapta la participación de las personas jurídicas dentro del proceso penal mendocino. Desde el inicio, los criterios de oportunidad, la etapa del juicio, los juicios especiales, el juicio abreviado, e incluso también después la aplicación de una sanción definitiva hacia una persona jurídica.
Bueno, señor presidente, en este sentido, la verdad que este es un gran paso, es muy importante para nuestro ordenamiento jurídico, tanto la ley nacional, que regula y determina la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como esta modificación que adapta y tapa ese gris que quedaba, ese vacío normativo que nos quedaba para hechos de corrupción y que muchas veces quedaban exentas este tipo de personas jurídicas, que no solamente busca una sanción, sino que también, porque obviamente la persona jurídica puede actuar a través de una persona física, no busca la sanción, sino también la prevención para poder facilitar y evitar todos los hechos de corrupción contra el Estado y que tanto perjuicio le causan al Estado, en este caso a la provincia de Mendoza. Así que en este sentido, señor presidente, solicitamos que se acompañe estas modificaciones al proyecto de media sanción. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Maile Rodríguez. Gracias, señor presidente. Es para dejar de manifiesto que desde el bloque del Frente de Izquierda no vamos a acompañar este expediente, dado que cuando se votó la Ley Nacional 27.401 en el Congreso de la Nación, y en el mismo sentido que los diputados del Frente de Izquierda e incluso otros diputados de la oposición en ese momento, denunciábamos que esta ley no incluye, por ejemplo, delitos tales como delitos ambientales, delitos de explotación sexual y laboral, de explotación infantil, delitos contra la salud pública, etc. Por lo cual, para nosotros, dejar afuera esos delitos deja un blanco sobre esas empresas que no se hacen cargo de estas situaciones. Además, también queremos decir que si vamos a hablar directamente de corrupción, ¿sí? Que según lo que planteaba la ley nacional, de una forma para nosotros demagógica, porque en realidad, cuando se establece en la ley nacional una serie de mecanismos donde las empresas que cometen los delitos que ya se han enumerado en la ley que está vigente, y pueden llegar a un acuerdo a cambio de información, siendo estos acuerdos no consecuentes con un pago de multas mínimas, entonces nos preguntamos de qué ataque a la corrupción estamos hablando, cuando en realidad para nosotros lo que significa es justamente sostener este manto de impunidad que tienen esas entidades. Así que para nosotros, tal como se ha manifestado aquí, como estamos hablando en parte de una adhesión a esta ley nacional, nosotros queremos dejar de manifiesto que desde el bloque del Frente de Izquierda no vamos a acompañar este expediente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Mario Badido. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, lo primero es adelantar que desde el bloque de Protectora vamos a apoyar esta ley. Se ha trabajado en comisión, como bien lo refirió el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, e incluso se le ha aportado aportes que han venido de la Universidad de Mendoza, del Laboratorio de Transparencia Gubernamental. Eso es muy importante cuando se adquiere incluso de instituciones como la universidad, la prestigiosa Universidad de Mendoza, cosas que puedan ayudar al legislador. Pero bueno, yendo en definitiva a este tipo de ley y por qué apoyamos, es porque lo primero que pensamos es que el 45% de los argentinos no cree que exista verdaderamente un combate contra la corrupción. Y yo le digo a ese 45% de los argentinos que tienen razón. En realidad en la Argentina no se combate la corrupción y por eso estamos perdiendo, la verdad que más de un 30, un 40% de todas las obras públicas, es decir, uno a veces dice, bueno, ¿cuánto es el sobreprecio? 30, 40, el 100% en algunos casos, pero ¿cuánto es lo que se pierde? Y en este tema de perder, tiene mucho que ver que antiguamente las empresas, porque esta ley responsabiliza a la persona jurídica,
siempre se ha responsabilizado a las empresas por los delitos penales, pero solamente a sus gerentes, a sus directores, nunca a la persona jurídica. Entonces lo que hacía la persona jurídica, que no son otra cosa que corporaciones, porque en realidad estamos hablando de grandes corporaciones que son las que hacen los negocios con los estados, y es donde se generan los focos de corrupción. Estas empresas entregaban a sus gerentes. Caso de IBM Banco Nación. ¿Se acuerdan que uno trataba de traer a los gerentes? La realidad es que, porque en la Argentina no existía esta ley de responsabilizar a las empresas, porque distinto habría sido el caso de que se habría dado punición a IBM Argentina, por este caso que fue tan escandaloso, y a que a la fecha los gerentes no vinieron de Estados Unidos, y entonces nunca hubo un delito en este caso. Nosotros pensamos que siempre que hay corrupción en la obra pública, como dicen, el tango se baila entre dos. No puede haber corrupción si no hay una empresa que está generando este foco. Yo en persona, y lo traje acá, el 3 de junio, a Ética Pública, le alcancé una denuncia donde, por motivo que habíamos estado en una reunión con Emilio Guiñazú, y le preguntó el senador Romano si él había trabajado para Pescarmona, él dijo que sí. Y la verdad que en los propios perfiles comerciales estuvo trabajando del 97 hasta el 2015. Y Emiliano Guiñazú no solamente trabajó, sino que también participó en los pliegos para Portezuelo del Viento. Y oh casualidad, solamente la empresa IMSA es la única beneficiada junto a una empresa china. Eso es una incompatibilidad patente con respecto a su trabajo de funcionario público. Pero también ahí estaría, bajo esta norma, estaría también IMSA involucrada. Porque acá se podría investigar, y debería haberlo hecho el director de la Oficina de Investigaciones Administrativas, porque del 3 de junio recién le dieron ingreso a esta denuncia el 7 de julio. Y a la fecha de hoy, todavía esta oficina no la provee. E imagínense, estamos hablando de una denuncia de Portezuelo del Viento, donde hay más de 1.023 millones de dólares, y que hoy desde el Estado Nacional están trabando el pago. Y muchas veces cuando nos dicen traban el pago con la Pampa, ¿y no será que están trabando el pago porque creen que esta licitación está totalmente direccionada a una sola empresa, que es IMSA y su compañera china? Esta compañera china, esta megacorporación china, que en Ecuador hizo el mismo dique y está todo fisurado. Y recordemos que cuando las empresas, en Ecuador desgraciadamente ha habido muchos casos de, por ejemplo, Shell con el volcamiento de petróleo en los ríos, que una vez que hacen el daño, se van y después no las agarrás más. Por eso es muy importante estas leyes y que se le dé punición a la empresa, que la empresa se le obligue a devolver el dinero ilícito, que a la empresa se la suspenda, que a la empresa se le quite la personería. Distinta a estas multinacionales, cuando una por lo menos, estuviera alcanzada por la ley argentina, cambiaría un poco cómo vienen acá a corromper a los funcionarios públicos, cómo vienen a corromper a todo el sistema y cómo tenemos sobreprecios. Y lo peor ahora, por ejemplo, el caso que está muy vigente, porque hace muy poquito que el BID nos acaba de cerrar un crédito internacional en el caso del acueducto de Montecomán Orqueta. ¿Y por qué lo hizo? Y porque se hizo una licitación donde, yo no sé por qué, irrigación le da al sexto. Es decir, había 6, hoy lo escuchaba Marinelli en la radio, y dice, no, pero los primeros 6 eran más baratos de lo que habíamos puesto nosotros. Por eso. Ah, ¿no querés más barato? ¿Querés más caro? Bueno, así nos está pasando. Estamos perdiendo Portezuelo, estamos perdiendo 11 millones del caso de este acueducto. Imagínense, 440.000 hectáreas iba a irrigar ese acueducto y lo perdimos.
Hoy día que no hay crédito en ningún lado en el mundo. Yo digo, no solamente necesitamos las leyes, también necesitamos los funcionarios con valentía para poder ponerlas a cabo. En la Oficina de Ética Pública, que yo nunca he tenido nada con respecto a su director, porque la verdad que es una persona de bien, pero tiene que si le presentan esta denuncia, lo primero que tiene que hacer es darle curso, por lo menos para decirle que no, pero no hacer nada, porque esto huele sospechoso cuando uno no hace nada. Tenemos todos los entes de control del Estado mendocino en manos del oficialismo. Todos, y ya no solamente los entes de control, sino que ahora tenemos hasta la Suprema Corte de Justicia en manos del oficialismo. ¿Qué va a pasar con nosotros? La legislatura tiene las mayorías. Uno, como siempre decimos, pedimos informe y demoran 1 mes, 2 meses, ya no nos sirven. Nosotros queremos que la provincia de Mendoza funcione. Bueno, tenemos que tener organismos de control y tenemos que tener estas leyes, y por eso me parece que hay que apoyar que estas leyes se traigan a Mendoza y se pongan en funcionamiento de verdad, porque la corrupción no solamente hace sobreprecio, la corrupción mata. La corrupción mata a niños y niñas porque se mueren de hambre, porque el Estado tendría que tener dinero para ayudar a las personas que tienen hoy día una gran cantidad de una vulnerabilidad social, a agricultores, a productores, ahora a la gente de turismo que está pasando por acá, tocando las bocinas, diciendo, por favor, necesitamos trabajar y comer, y la corrupción nos quita gran parte de nuestro patrimonio. Y acuérdense que cuando uno quiere un Estado grande y que un Estado que esté presente y que esté ayudando, necesitamos que ese Estado no sea corrupto, sea al contrario, sea un Estado honesto y eficaz. Y por eso vamos a seguir trabajando de protectora, que ya imagínense que ya perdimos los fueros de un senador que denunció el tema de Portezuelo del Viento. ¿Cuántos más de nosotros vamos a estar si seguimos investigando y seguimos denunciando la corrupción de algunos sectores y algunos funcionarios del Estado mendocino? Nos va a pasar lo mismo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro diputado va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el diputado Germán Gómez. Gracias, señor presidente. Sí, he prestado atentamente muchísimo a la atención sobre todo lo que se ha expuesto en relación a esta ley que hoy estamos votando. La ley 27.401 fue sancionada en el 2017, es decir, han pasado prácticamente 3 años, sin que en Mendoza se hayan realizado las modificaciones necesarias en cuanto a su procedimiento, tendientes a que esta ley pueda aplicarse o adaptarse al modelo mendocino. Quiero resaltar que en esto la oposición, particularmente el bloque al que represento, y en la comisión del LAC hicimos aportes muy importantes y debatimos y discutimos esta ley y logramos mejorar un despacho el cual entendíamos podía generar algunas dificultades en algunos artículos, el artículo 2, el 5 y el 6, creo que también hicimos algunas modificaciones muy importantes que casi en su mayoría también fueron sugerencias del presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Decía el otro día en la comisión que qué importante que más allá de que una cámara sea unicameral o bicameral, qué importancia tiene a veces el sistema bicameral, cuando muchas veces se lo discute, se lo contradice, se lo tira por tierra basado únicamente en cuestiones netamente económicas. Y hay que tener cuidado con eso, porque acá en esta oportunidad y en esta ley en particular, el sistema bicameral permitió realizar, ni siquiera voy a hablar de correcciones, aportes muy importantes que han permitido mejorar la tesitura de esta norma
y las características y cualidades de las mismas. Por eso considero que ha sido muy importante el aporte de esta Cámara en este proyecto de ley, y creo que el trabajo ha sido de todos los bloques y el oficialismo ha hecho su aporte importante, y este bloque, que es el bloque más importante de la oposición, entendía también que esta ley no debía dar más vueltas y debía tratarse de manera definitiva. Porque si no, nos golpeamos el pecho a la hora de hablar de corrupción, de que tales empresas realizan tales o cual maniobra para lograr una licitación. Pero sin embargo, si no contamos con estas herramientas legislativas, es imposible arribar a ciertas sanciones, arribar a la investigación de los hechos y sobre todo a la verdad real. No bastan las leyes, coincido con los que me han precedido en el uso de la palabra, creo que es muy importante un cambio de actitud. La corrupción no solo perjudica al sector político y a la imagen del sector político, nos perjudica a todos, nos hace endeble, nos genera situaciones de extrema complejidad a la hora de poder ir a gestionar un crédito, nos pone siempre en la lupa. Históricamente, esta provincia y la República Argentina han tenido muchísimos problemas en materia de corrupción. Por eso son importantes estas herramientas. Pero también coincido en que estas herramientas por sí solas no bastan. Tiene que haber esa voluntad, esa decisión y sobre todo esa conducción política con la clara intención de combatir el flagelo de la corrupción. Esta mañana hemos hecho una conferencia de prensa, señor presidente, que seguramente usted está al tanto, y creo que no va a encontrar en nosotros palabras, lo que ya dijimos y lo que ya hemos puesto de manifiesto es por demás claro y contundente en un tema que no puede seguir, como es el tema de vialidad provincial. Porque si no se toman las medidas pertinentes, si el gobernador no toma la medida que le hemos solicitado a la oposición, de nada sirven este tipo de leyes. Si yo a quien era responsable de un área, lo dejo en el área, detectada todas las irregularidades que se han detectado, va a ser muy difícil la investigación penal. Va a ser muy difícil que algún fiscal pueda dilucidar la verdad real de cómo han sucedido los hechos. Porque ha pasado en otras oportunidades. Entonces, ojalá que estas leyes sirvan, constituyan un aporte, una herramienta para evitar este gran flagelo que tenemos inmerso en la política argentina que se llama corrupción. Así que, en buena hora que lo vamos a votar. No obstante eso, señor presidente, voy a solicitar un breve cuarto intermedio porque tengo dudas sobre un artículo en particular y quería hacer una verificación. Desde ya, desde este bloque Frente de Todos Partidos Justicialistas, vamos a apoyar esta ley, tanto en particular como en general, pero no obstante eso, le pido, señor presidente, ese breve cuarto intermedio para hacer una verificación sobre un artículo en particular. Muchas gracias, diputado. Esta presidencia dispone un breve cuarto intermedio. Luego de este breve cuarto intermedio, continuamos con la sesión. Tiene la palabra el diputado Pablo Cairo. Muchas gracias, señor presidente. Desde nuestro bloque Protectora Fuerza Política quería adelantar que también vamos a acompañar este proyecto. Yo he tenido la posibilidad de trabajar 12 años en una multinacional donde ya desde adentro el tema de la corrupción se ve por un canal que es el Departamento de Compliance, donde efectivamente uno puede hacer una denuncia y poder resolverla desde adentro. Y este proyecto un poco es esto, de poder blanquear la corrupción que sucede en las empresas desde el interior y poder tener el apoyo como para poder hacer denuncias penales que a su vez van a tener un mayor
capacidad como para poder, desde el interior hasta el exterior, a poder hacer la denuncia. Así que vemos esto como realmente un apoyo a la justicia y poder de esta manera delimitar un poco lo que es la corrupción. Así que vamos a acompañar desde Protectora Fuerza Política. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge López. Perdón, me ha pedido la palabra el diputado Martínez. Tiene la palabra el diputado Eduardo Martínez. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, el bloque del Partido Intransigente apoya la ley. Y simplemente quiero decir que la corrupción es un problema general en todo el mundo y hay que tomarlo desde la política. Cuando uno lo toma desde la política partidaria, lo usa en forma simbólica. Entonces, hay símbolos de corrupción, pero tienen un cierto interés partidario. Eso no sirve. Eso nos tira para atrás. Así que quería comentar eso y bueno, veo con agrado que se apruebe esta ley. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gustavo Cairo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, es para, desde el bloque del PRO, adherir, por supuesto, a la sanción de esta ley, de esta media sanción que va a volver al Senado por las modificaciones realizadas. Es un aporte más que ha hecho Cambiemos y Cambia Mendoza, en este caso en la provincia de Mendoza, en pos del combate a la corrupción. Esta ley, como bien se dijo, fue sancionada a nivel nacional en el 2017, que implica fuertes multas para las empresas que, digamos, cometen algún delito en las licitaciones, inclusive hasta en las malas presentaciones de sus balances, multas que pueden llegar a duplicar o quintuplicar, hasta quintuplicar el monto del beneficio logrado a través de alguna actitud ilícita. Así es que es un paso adelante. Argentina, durante el gobierno de Cambiemos, avanzó muchísimo en el ranking internacional de la corrupción. Estábamos al fondo de la tabla y realmente tuvimos grandes mejorías, y acá Mendoza se acopla muy prontamente también a este combate contra la corrupción, y es una herramienta más para poder sancionar a las empresas que no se comportan de la debida manera. Así que muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge López. Gracias, señor presidente. Primero, o en primer lugar, hacerme eco de las justificaciones que se han dado a este proyecto por el presidente de la Comisión de Legislación, quien ha estado llevando adelante junto a toda la comisión un excelente trabajo. Creemos que nuestra responsabilidad como Cámara e integrante de la legislatura está en dictar las normas que permitan en ese sentido establecer el marco normativo para la defensa de uno de los flagelos quizás más importantes de estos últimos tiempos que está sufriendo nuestro país y, como muchos aquí han mencionado, también en el mundo entero. Por lo tanto, celebramos que esta norma surja con el acompañamiento prácticamente de todas las fuerzas políticas, y ante eso quiero adelantar que desde el bloque o del interbloque Cambia Mendoza vamos a acompañar este proyecto con las modificaciones y, en definitiva, que vuelva a la Cámara de Senadores en segunda revisión para que sea de una vez transformado en ley. Por lo tanto, celebramos esa instancia. Pero también queremos, de alguna forma, llamar la atención, y no con el ánimo de silenciar a ninguna de las voces. Somos muy respetuosos
de nuestros colegas cuando hacen mención y uso de las mismas, pero también somos respetuosos de un equipo de gobierno y de todos los funcionarios, y no nos podemos dar el lujo de manchar el nombre y el buen honor de muchos de ellos por su trabajo, su historia profesional en distintas instituciones, en distintas empresas de esta provincia. Por lo tanto, en el caso particular de el ingeniero Emilio Guiñazú, repito el nombre porque se dijo mal el nombre, no es Emiliano, es Emilio Guiñazú, ya hay un dictamen de Fiscalía de Estado, por lo tanto no voy a hacer apreciaciones personales. Ese dictamen aclara específicamente que no hay ningún tipo de incompatibilidades en su función, en todo el proceso de la obra, quizás más importante de la Argentina, como es Portezuelo del Viento, y por lo tanto lamento mucho que los propios mendocinos nos volvamos de alguna forma cómplices del deterioro de este proceso que ha estado llevando adelante el gobierno de la provincia de Mendoza, y por lo tanto pido y lo llamo a la reflexión de que cuando hagamos una denuncia en esta Cámara, lo hagamos con algún grado de mayor seriedad a la hora de tener la información, y de esta forma me parece que tenemos que ser respetuosos porque es una manera, creo, elegante de ser serios y de no atentar justamente ante este flagelo de la corrupción. Por lo tanto, simplemente a modo de reflexión, señor presidente, y de aclaración, esa normativa ya existe, seguramente por la Ley de Acceso a la Información va a ser publicada en las próximas horas o en los próximos días para la consulta de todo aquel que dude o tenga incertidumbre respecto al proceso, y de aquí en más lo que pido es que seamos un poco más responsables a la hora de hacer nuestras denuncias o exposiciones públicas, porque estamos jugando con la seriedad de muchos funcionarios e indudablemente de muchos procesos que se están llevando adelante y que terminan jugando en desmedro de los mendocinos cualquier apreciación que se hace de carácter personal. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Esta presidencia va a disponer de un breve cuarto intermedio. Continuamos con la sesión. Me ha pedido la palabra nuevamente el diputado Mario Vadillo. Tiene la palabra, diputado. Sí, no, es para, dado que se me hizo una referencia directa a mi persona, lo primero que quiero decir es que yo cuando hago una denuncia soy serio y la hago. Y acá está. Está hecha, y está hecha por algo lógico, para una investigación. Yo no estoy acusando a la persona, muy por el contrario, pero si específicamente trabajó en la misma empresa y es la única que se presenta a la licitación de Portezuelo, obviamente que esto tiene que ser investigado para ver si existe alguna posibilidad de que haya una incompatibilidad. Y sobre todo para dar transparencia gubernamental, porque eso es lo que estamos buscando, transparencia y ética pública. Cuando referencia el señor diputado de que somos un equipo, eso ya viene del equipo de Cornejo, ¿no? El equipo de gobierno, pero le recuerdo que el equipo no entra a ser funcionario público. Una cosa es el partido y otra cosa es el funcionario público. Cuando un funcionario, un político se convierte en funcionario, es para todos los mendocinos y mendocinas, para cuidarlos a todos. Entonces ya no son más equipos, menos aún si va a trabajar dentro de un organismo de control. Entonces, por eso me sorprendió que el director no me hubiese contestado qué había pasado con esta denuncia de más de un mes y que después la licitación siguió adelante.
Parece que son cosas que son importantes que se pongan en juego, porque para eso estoy acá. Yo estoy acá para poder controlar a la función del gobierno. Para eso se vota a un opositor. ¿O para qué se cree que la gente vota? Dice, vamos a votar, y quieren que controlen, como cualquier lado. Se necesita control, y por eso estamos votando esta ley. Así que, y sí, me equivoqué, no es Emiliano, es Emilio. Discúlpeme. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Si ningún otro diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, se pondrá en consideración cerrar el estado de la Cámara constituida en comisión. Por favor, voten en el chat. En consideración. Aprobado. Ahora vamos a poner en consideración, en general, el expediente. Por favor, voten en el chat. Aprobado el expediente número 76.623 en general. Por secretaría se tomará votación en particular. Artículo primero. En consideración. Aprobado. Artículo segundo. En consideración. Aprobado. Artículo tercero. En consideración. Aprobado. Artículo cuarto. En consideración. Aprobado. Artículo 5. En consideración. Aprobado. Artículo 6. En consideración. Aprobado. Artículo 7. En consideración. Aprobado. Artículo 8. En consideración. Aprobado. Artículo 9. En consideración. Aprobado. Artículo 10. En consideración. Aprobado. Artículo 11. En consideración. Aprobado. Artículo 12. En consideración. Aprobado. Artículo 13. En consideración. Aprobado. Artículo 14. En consideración. Aprobado. Artículo 15. En consideración. Aprobado. Artículo 16. En consideración. Aprobado. Artículo 17. En consideración. Aprobado. Artículo 18. En consideración. Aprobado. Artículo 19. En consideración. Aprobado. Artículo 20. En consideración. Aprobado. Artículo 21. En consideración. Aprobado. Artículo 22. En consideración. Aprobado. El 23 es de forma. Habiendo sido aprobado en particular, vuelve al Senado en segunda revisión. Por secretaría se dará lectura al resto de los expedientes de resolución y declaración de la sesión del día de la fecha. Bien, de Bloque Unión Cívica Radical están pidiendo la palabra. Valverde, te pide la palabra. Me pide la palabra la diputada Valverde.
Y, señor presidente, para dejar constancia del voto afirmativo del diputado Helio Perviu, que por problemas de conectividad no ha podido emitir su voto. Muchas gracias, diputada. Bien, del bloque Unión Cívica Radical volvemos a la votación de los proyectos de declaraciones y resolución. El expediente 78.130, 78.131, 78.132, 78.133, 78.152, 78.127. Del bloque Partido Frente de Todos Justicialista, el expediente 78.124 con modificaciones, 78.154 con modificaciones, 78.157 con modificaciones, 78.155 con modificaciones y 78.159 con modificaciones. Del bloque Frente Renovador, Unión Popular, el expediente 78.156 y 78.158 con modificaciones. Del bloque Demócrata, el expediente 78.142. Y del bloque Partido Intransigente, el expediente 78.148 con modificaciones. Sometemos a consideración la voluntad de tratar los mismos sobre tablas. En consideración. Aprobado. Ponemos ahora en consideración. Me pide la palabra la diputada Mayler Rodríguez. Gracias, señor presidente. Para dejar constancia en actas que no voy a acompañar el expediente 78.133 y 78.157. Muchas gracias, diputada. Ponemos ahora sí en consideración, en general y en particular, la totalidad de los expedientes. En consideración. Aprobado. Se dará cumplimiento. Ahora corresponde los pedidos de preferencia. Tienen la palabra los distintos diputados y diputadas de todos los bloques. Tiene la palabra la diputada María José Sanz. Señor presidente, era para agradecer la aprobación del expediente 78.127, en el que estamos solicitando una oficina del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, para el sur provincial. En el sur provincial, según el último censo del 2010, viven, hace 10 años, 262.107 personas. Y entiendo que es imperiosa la necesidad de resolver de forma clara y rápida los diferentes tipos de discriminaciones donde la vulneración de derechos suele provocar un fuerte impacto en la vida social, en la vida personal, en la vida psíquica y a veces incluso en la vida física de los habitantes. Y si las víctimas de tales discriminaciones no pueden tener contención y ante la posibilidad o la imposibilidad de realizar sus denuncias por discriminación, tienen que viajar 3, 4 o 5 horas, la verdad que no estamos atendiendo como estaba a ese derecho y los estamos sometiendo a una revictimización. Y entendiendo y celebrando que en las últimas décadas hemos avanzado mucho en este país en cuanto a ampliación de derechos, creo que también debemos seguir ofreciendo opciones a minorías que cada vez, por suerte, son más visibles. Hoy, sin ir más lejos, estamos celebrando el 10º aniversario de una lucha, de una conquista social muy importante del colectivo LGTBQ+, que son los 10 años hoy de la ley 26.618 de matrimonio civil, pero conocida como el matrimonio igualitario, un gran avance en la conquista de derechos de las diversidades, porque de esta manera ellos han podido, esas personas pueden conformar diferentes tipos de familias, que son las familias, muchas familias que hoy forman parte de nuestra sociedad. Haber podido sancionar esta ley fue una conquista social, la conquista de este colectivo que trabajó incansablemente y donde los partidos políticos
o los representantes del pueblo, los diputados, los senadores, estuvieron a la altura de las circunstancias en esta sanción, visibilizando estas cuestiones. Esta ley, junto a la identidad de género, son precursoras en América Latina. Argentina ha sido precursora en este tipo de leyes. Pero para que estas leyes, como las que estoy nombrando en este momento, tengan el sustento, tienen que estar cercanas a la población. Y entre otras cosas, necesitamos de acciones positivas, como es esto de una oficina del INADI en el sur provincial, por las grandes dimensiones que tiene nuestra provincia, y porque conozco de muchos casos en mi San Rafael que quieren realizar denuncias por discriminación y se les complica muchísimo llegar al norte de la provincia. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Les recuerdo que estamos en el apartado mociones de preferencia. Tiene la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. En el día de ayer tuvimos una reunión en conjunto con la Cámara de Senadores a efectos de dar tratamiento o comenzar en el tratamiento de 3 proyectos de ley muy importantes elevados por el Ejecutivo. 2 de ellos se encuentran en la Cámara de Diputados, el 78-139 y el 78-140, referentes a el Plan Provincial de Empleabilidad y el Programa Mendoza Activa. A raíz de esto, señor presidente, quiero mocionar que para el tratamiento de ambos proyectos se hagan en plenario de comisiones de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Economía. Y una vez votado el plenario, le solicito nuevamente la palabra, señor presidente. Muchas gracias. Se pone en consideración la moción del diputado López. Por favor, sírvanse a votar por el chat. Aprobado. Continúa en el uso de la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. Y teniendo en cuenta, por un lado, que se ha aprobado el plenario y en segundo lugar lo acordado en labor parlamentaria, es que le informo al cuerpo y a todos los integrantes de ambas comisiones que la reunión de plenario se hará el día martes 21 a las 11:30 horas, lógicamente vía Zoom. Muchas gracias, diputado. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, pasamos al periodo de homenajes. Se abre el periodo de 30 minutos para rendir homenajes. Tienen la palabra los señores diputados y diputadas. Tiene la palabra el diputado Aparicio. Sí, señor presidente. Muchas gracias. Esta semana, el día 12 de julio, se conmemoró el Día de la Medicina Social por el nacimiento del doctor René Favaloro. Un Favaloro emblema de la medicina social en Argentina y en el mundo, no solo por su talento como cirujano, sino también por la pasión de una vida dedicada a que la medicina y los adelantos en su especialidad, la cardiología, llegaran a todas las clases sociales, en todos los rincones donde fuera posible. Para ello creó una fundación muy conocida, de renombre. Un Favaloro que antes de tomar la trágica decisión del suicidio, reclamó desesperadamente al PAMI la cancelación de una deuda millonaria que tenía con su fundación para poder continuar con su funcionamiento. Un PAMI, no lo olvidemos, dirigido en esos momentos por quien hoy es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y cuya principal asesora era quien fue luego gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Dos de las principales figuras del gobierno de Cambiemos de Macri y Cornejo. No hubieron respuesta a tiempo ni al pedido desesperado por el pago de esa gran deuda que tenía el PAMI, ni a la carta que le escribió oportunamente Favaloro al entonces presidente de la Rúa,
que tampoco ni siquiera la leyó a tiempo. Y más allá de la tragedia, el presidente de la Rúa de la Alianza de la Unión Cívica Radical, sí, en aquel momento. Más allá de esa tragedia, lo que no tenemos que olvidar para que no deje alguna enseñanza a todo esto, es recordar al favor humano que se vivía por la sociedad, que pensaba y llevaba todos los días adelante una ferviente labor por la ciencia, la salud. Y en estos tiempos de pandemia, en donde estamos viviendo en estos días, por ejemplo, el día de ayer, 44 casos positivos en la provincia de Mendoza, 15 de ellos son de trabajadores y trabajadoras de la salud. Y es por esto que es esencial que el gobernador Suárez tome todas las medidas que hagan falta para cuidarlos a los trabajadores y trabajadoras de la salud, tanto en la asistencia, en el descanso que necesitan, en los controles de sus protocolos, así como también en la retribución económica y en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Así que en este homenaje a quien fue el doctor Favaloro, también mi reconocimiento y homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia de Mendoza. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Celaya. Gracias, señor presidente. Hoy, 15 de julio, la ley 26.618, conocida como la Ley de Matrimonio Igualitario, cumple 10 años. Y es por esto que celebramos una vez más la diversidad. Me sumo a las palabras dichas anteriormente por la diputada Sanz, porque justamente hace 10 años nuestro país se convertía en el primer estado latinoamericano y en el 10º a nivel mundial en generar una legislación inclusiva, que ampliaba y que amplía los derechos civiles para toda la ciudadanía. Para muchas personas del colectivo LGBTIQ+, no solo representa la posibilidad de la unión civil o la ampliación y la generación de nuevos derechos patrimoniales con respecto a los bienes conyugales, sino también muestra es una forma de mostrarle a la sociedad que otras maneras y que otras formas, otros modelos de familias fuera del esquema tradicional son posibles. Aunque muchas veces estos hitos legislativos sean cuestionados en su momento y hasta el día de hoy existan cuestionamientos frente a este tipo de legislación, estamos convencidos y creemos firmemente en una sociedad cada vez más tolerante, más abierta y más inclusiva. Hoy renovamos nuestro compromiso, hoy reforzamos ese compromiso desde lo institucional y acompañamos y celebramos a los colectivos de la diversidad de la mano de este homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Stocco. ¿Se escucha? Sí, diputada. Sí, en el mismo sentido que la diputada Celaya y la diputada Sanz, también para referirme a los 10 años de la sanción de esta ley tan importante, que transformó a nuestro país, poniéndolo en el 10º lugar en el mundo, en reconocer estos derechos, ¿no? Y me estoy refiriendo a la Ley de Matrimonio Igualitario. Una década ha pasado desde aquella jornada histórica que permitió que cualquier persona pueda contraer matrimonio solamente con la condición de amar a la otra persona. La realidad del matrimonio igualitario nos ha puesto como una sociedad más justa y más digna. Para muchos argentinos, en aquel momento la vida siguió como siempre, como si nada, porque tenían los mismos derechos de siempre. Sin embargo, para un gran número de otros argentinos, volvieron a la vida con derechos conquistados y sintiendo algo nuevo, algo raro,
algo que no podía volver atrás, un sueño hecho realidad. El amor no distingue géneros. Y en esto quiero hacer un aporte más. Fue una década de derechos ganados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Si ningún diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, se va a dar por clausurado el periodo de homenajes. Antes de clausurarlo, me pide la palabra la diputada Calle. Gracias, señor presidente. Bueno, con la misma temática que el diputado Aparicio, quería, hacer mención y valorar y solo agregar a sus palabras y a su historia que muy bien la ha contado, el Día de la Medicina Social, recordando el natalicio del doctor Favaloro, y en base a eso recordarlo y tomarlo como ejemplo para todas las actividades, y más en esta época en la que estamos viviendo, pidiéndole al señor gobernador que cuide y que a todos los mendocinos, dando a partir de ahora medidas más concretas, y en el día de la fecha he presentado un proyecto de declaración solicitándole que sectorice las fases en las que se encuentran cada departamento, para de esta manera poder cuidarnos de manera más certera y más específica a cada mendocino en todo su territorio. Me hace referencia y recordar al doctor Favaloro, porque el ejemplo verdadero es el objetivo final, que era cuidar a través de la medicina social que hacía. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Ahora sí se da por clausurado el periodo de homenajes. Clausurado. No habiendo más asunto que tratar y si ningún diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, se da por finalizada la sesión del día de la fecha.